Muy buenas noches, docente Jorge Borja Chávez. El día de hoy, la interna Fiorella Alexandra Casado Prado y quienes habla Nicola Alexandra Linares, hablaremos sobre la segunda lectura titulada Trastornos psicológicos y neuropsicológicos en la infancia y la adolescencia. En la sección 1 podemos notar qué son los trastornos médicos en niños y adolescentes. Como se menciona en el capítulo, es una condición neurológica en la cual se experimentan las personas de dos o más convulsiones provocadas. Estas convulsiones son un síntoma de la neuropatología animal o de algún proceso que afecta de forma negativa a la función cerebral. Asimismo, cabe mencionar que esta actividad neuronal anormal es excesiva y viene acompañada de algunos síntomas o signos particulares. Es importante también mencionar que el sistema de la Liga Internacional contra la Epilepsia la clasifica por la modalidad de aparición según su etiología y los síndromes. Este sistema viene apareciendo ya de años atrás y se le considera redes implicadas en la generación y propagación de las convulsiones. Entonces, esos síntomas se clasifican por la edad de inicio, que significa lo que es el indicador de pronóstico importante. También la edad temprana de inicio puede aumentar según la vulnerabilidad de las convulsiones, reflejando en ella una naturaleza más severa del trastorno epiléptico con una patología subyacente que es un poco más grave. Respecto a la prevalencia, acá hay algunos términos que viene de esta epilepsia. La prevalencia es uno de los trastornos neurológicos más comunes que es afectado alrededor de 50 millones de personas en el mundo. También se mencionó que en Estados Unidos hay 3 millones de afectados con un porcentaje de 200.000 nuevos casos. Y la incidencia más alta se observa de forma típica en los extremos del espectro de la edad. Respecto a la etiología, la patología o la causa de la epilepsia eh, son predictoras a la severidad de daño cognitivo y se desarrollan por ciertas causas congénitas como displasia cortical o genética. Esta patología se ve más que todo en los niños y es difícil de identificarla y eso va transcurriendo en el tema de cómo se da en los adultos. Respecto al curso y pronóstico, tenemos la epilepsia en la infancia y adolescencia, que esto es una enfermedad que puede durar toda la vida y su evolución es muy dependiente del síndrome y la patología particular que se presenta. Cada síndrome tiene un curso, tratamiento y un pronóstico. Sí, siguiente. Ya, respecto a las encefalopatías epilépticas, son síndromes pediátricos en los que se cree que las descargas son agresivas y las convulsiones producen alteraciones cognitivas. Respecto a la fase epiléptica adquirida, acá se puede ver que algunos niños no pueden experimentar algunos eventos clínicos a pesar de tener electrocefograma anormal, esto se da a través de un episodio convulsivo durante el sueño. Entonces, los niños que desarrollan este síndrome muestran una adquisición del lenguaje típica y una progresión antes del inicio. Puede ocurrir entre los niños que tienen la edad de 3 a 7 años de edad. También la afasia suele comenzar con déficit del lenguaje receptivo y agnosia auditiva verbal, siguiendo por la afasia expresiva gradual y progresiva. Respecto al síndrome de Lennox-Gastaut, que es más conocido como el SLG, es un síndrome que se ve en la infancia debido a su naturaleza progresiva y a la grave deficiencia cognitiva que se observa, ¿no? Respecto al síndrome de West, también se encuentra en la infancia y se caracteriza se puede ver a partir de los 4 y 8 meses de vida. Sus tipos de convulsiones son las más comunes, como la flexión axial o una de las extremidades, ¿no? Los pacientes con esta deficiencia suelen experimentar una regresión de desarrollo significativa y la discapacidad intelectual se observa en la mayoría de los individuos.
Respecto a la epilepsia de abundancia infantil, EAI, esta es una epilepsia primaria generalizada y uno de los síndromes de epilepsia pediátrica. En los menores con esta epilepsia suelen ser neurológicamente típicos, con estudios de imagen cerebral trascendentes y las convulsiones se desarrollan de forma repentina, también como comienzan y las personas a menudo no son conscientes de que la sufren, ¿no? Es para bien oculta esta epilepsia. Y respecto a la epilepsia del lóbulo temporal LT, se asocia a menudo con un historial de convulsiones febriles. Es especial en sus primeros años de la infancia. Algunos niños desarrollan la epilepsia poco después de sufrir convulsiones en personas con antecedentes, convulsiones que se da de más frecuencia durante la segunda década de vida. Respecto a las características clínicas, tenemos lo que es la cognición, la atención, las funciones ejecutivas, la memoria y dificultades de aprendizaje. En la cognición se desarrolla la epilepsia pediátrica demostrando un funcionamiento intelectual normal. En la atención es importante destacar que los estudios indican que los problemas de atención pueden proceder a la aparición de la epilepsia. Respecto a las funciones cognitivas, los problemas han demostrado ser un factor predictor de la adaptabilidad y calidad de vida en los pacientes con epilepsia pediátrica que se relacionan con alguna enfermedad o según su gravedad. Respecto a la memoria, se detectó un patrón consciente de la disminución de la memoria en comparación con el grupo control, así como el porcentaje de los pacientes. En dificultades de aprendizaje, los estudios que exploran la incidencia y prevalencia de dificultades de aprendizaje se ven a menudo en su poco rendimiento académico, presentando así dificultades en el estudio. Respecto a la evolución médica y neuropsicológica, se encuentran en el libro tres tipos de evaluaciones: la médica, la electrofisiología, la neuroimagen, la evaluación neuropsicológica, farmacoterapia y evaluación quirúrgica. Respecto a la evaluación médica, es sospechoso de convulsiones consistentes en varios métodos en base al historial y a lo físico. Aquí no se ve la presencia de convulsiones no provocadas, sino se determina la clasificación de cada uno para poder presenciar si es un síndrome de epilepsia o no. ¿Qué es lo que se busca aquí? Generar la determinación de los episodios descritos en los eventos parapsóticos más comunes que se ven durante la infancia y la adolescencia. Respecto a la electrofisiología, este examen registra la actividad cerebral a través de electrocados colocados en el cuero cabelludo del paciente. La neuroimagen es una técnica que se emplea en el cuadro de diagnóstico, que significa que la tomografía por emisión es computarizada, no por emisión de una foto simple que se utiliza para evaluar la presencia de anomalías estructurales que pueden ayudar a entender la etiología o la causa de las convulsiones. Respecto a la evaluación neuropsicológica, se menciona que los especialistas de salud mental han recibido una formación especializada en la neuropsicología, que es en donde realizan las evaluaciones con el fin de obtener los niveles de funcionamiento, como por ejemplo delinear las fortalezas o las debilidades dependiendo al perfil neurocognitivo del paciente, también con el propósito de informar a los equipos médicos y educativos. Muchos de estos niños con epilepsia pueden presentar problemas cognitivos, académicos o conductuales durante su primera convulsión. Respecto a la farmacoterapia, los niños muestran una función cognitiva conductual un poco mejorada con el tratamiento de las drogas antiepilépticas, que se produce en la reducción significativa de las convulsiones que se ven en los aspectos de cognición. Y la evaluación quirúrgica, esto se encuentra en el área del lenguaje, que es una consideración importante en el ser humano donde son sometidos a cirugías de epilepsia. Estos pacientes son más propensos a la organización atípica, por lo tanto resultan necesarias las herramientas para poder identificar la zona del lenguaje y así evitar el déficit de la comunicación.
Bien, Continúa, compañera. ahí está. Continuando con las evaluaciones médicas y neuropsicológicas enfocado a las intervenciones, el libro menciona tres: las intervenciones escolares, las terapéuticas y la psicoterapia. Para empezar con las intervenciones escolares, para los niños con epilepsia pediátrica que presentan comorbilidades, se recomienda una asistencia en los centros educativos para mitigar este tipo de retrasos en su desempeño escolar, sus debilidades, que estos también los propios niños demuestran en el menor, ¿no? Y es para recibir servicios de educación especial a través de un programa de educación individualizado, que esto va a permitir que en el programa enfoca en la enseñanza en los grupos de áreas académicas, ¿no? Esa también es una de ellas en la terapia ocupacional que voy a mencionar en las intervenciones terapéuticas. Muchos de estos niños con epilepsia han desarrollado déficit de lenguaje y han generado un foco en base al síndrome, en base a las áreas del funcionamiento del lenguaje del cerebro. Y finalmente con la psicoterapeuta, en breve descripción de ella, que es, como bien sabemos, es una terapia individual que se centra en las técnicas del propio comportamiento cognitivo, que va enfocado en el comportamiento, y esto que va a pretender en la importancia en el desarrollo de los mecanismos del afrontamiento eficaces para el desarrollo del menor, ¿no? Eso sería enfocado más al capítulo 1 de la epilepsia médica que en base al pediatra. Siguiendo con el capítulo 2, que es las lesiones medulares en los niños y adolescentes, hacemos referencia, esta es una condición patológica y a la vez etiológica, que esto va a afectar en la médula espinal de los menores, ¿no? Que va a generar una gravedad, ¿no? En la función motora del menor, sensitiva y autónoma en base a una lesión que se genera, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está. Este cuadro que menciona también el libro es en base a la epidemiología y también la etiología de la lesión medular. O no, hay algunas incidencias que se suceden y a la vez en la propia prevalencia de las lesiones medulares en base a las variables en los países y regiones que menciona el libro. Hay algunos estudios que mencionan que los resultados en las tasas de la LM, que está representativo por esas siglas, permanecen a ser reportadas en mínimo de 3 a 5% porcentaje, que son más prevalentes en el género masculino. ¿Qué va a generar? Esa es una lesión, ¿no? Los pocos picos de incidencia que generan tanto en los pequeños como en los adolescentes. Siguiendo con la etiología, se puede garantizar que se genera en base a congénitos y adquiridos, ¿no? En base a traumática o no traumática, que se generan en base a complicaciones de la obstétrica en el caso de los niños más grandes y en los adolescentes, ¿no? Además, se desarrollan factores que propician a los pequeños, que son muy vulnerables a sufrir lesiones en los niveles superiores e inferiores de los factores del desarrollo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Se generan algunas características generales en las lesiones de la medular, en niños y adolescentes, que va a generar que la conducta vertebral de los niños es distinta a la de un adulto, ¿no? Y estos términos anatomógenos y biomecánicos, ¿no? Que esos que caracterizan en las lesiones tienden a variar en base a los factores de estas lesiones pediátricas, en base a la elasticidad espinal, que influye en la edad del menor y el desarrollo cognitivo también de ellos, que se van a generar en este tipo de enfermedad. Hay algunos factores que lo mencioné anteriormente que van a propiciar en los niños, ¿no? Que son muy vulnerables a sufrir lesiones en los niveles superiores, tanto en la médula espinal, que van a generar lesiones en ellos, tan graves como los adultos, ¿no? Y esto también va a incrementar el progreso inherente en el menor en la niñez, ¿sí? Continuando con las consecuencias, siguiente, gracias, se presentan tres factores, ¿no? Tanto físicas, psicológicas y académicas y ocupacionales. Enfatizando, empezando con la primera, que es las consecuencias físicas, la columna vertebral del menor es única y no solamente es flexible, debido a que se desarrollan en algunos casos pediátricos de la lesión medular, que van a surgir en estos pacientes en base a la condición y la comorbilidad que se generan, ¿no? Y esto va a generar en los pacientes unas complicaciones médicas que sufren también en los adultos. Esta lesión medular va a generar que se generen problemas físicos y adicionales también a la propia atención en la parte psicológica, se voy a mencionar a continuación, que es también, se van a generar una morbilidad psicológica en base al impacto en los adultos. Esto va a generar en la población pediátrica
y esta va a generar una investigación en las propias consecuencias que se generan. Además, mencionando con las condiciones y las consecuencias académicas y ocupacionales, que estos menores que presentan estas lesiones encuentran numerosos retos en los entornos educativos y también laborales, ¿no? Cuando vayan creciendo. Esto va a generar una reintegración escolar de base al tiempo y la inclusión en las conducciones que ellos tienen en base a los niveles, que van a generar algunas actividades comunicativas y sociales en la comparación con los demás, y también las normas sociales que se presentan y además las habilidades sociales. Un punto importante que menciona a continuación también el libro son el papel de la familia en los niños y adolescentes con lesiones medulares. Sí, siguiente, por favor, ahí está. Bien, esto todos los niños necesitan asistencia, ¿no? Por parte también de los cuidadores, para aquellos que sufren de estas discapacidades físicas, ¿no? Y representan en la población. Aquí en este libro mencionan que también la lesión medular, por lo tanto, sufre también los propios cuidadores, ¿no? En base a las afectaciones que generan ello. Que van a generar en esos padres de familia, que van a presentar problemas psicológicos debido a las lesiones del menor, y también pueden generar parte del sentimiento de culpa, ¿no? Además de las circunstancias. Un punto importante también que menciona en este libro es también la ansiedad que presentan esos cuidadores, ¿no? Y hay una presente investigación que genera en este libro, que es que los cuidadores también generan algunas discapacidades sobre ello. Siguiendo con las dinámicas familiares que también se menciona en este libro, es el desempeño de los propios padres, ¿no? En base a lo que ha generado la relación que presentan, en base a dinámica familiar y el funcionamiento psicopedagógico y psicológico que también generan los propios pacientes pediátricos con esta deficiencia, ¿no? Y ha generado que estos recursos o estas discapacidades físicas que presenta el menor pueden generar un impacto en ellos en base a los recursos, en las rutinas y la flexibilidad de la familia. ¿Sí? Siguiente, generando con las evaluaciones y rehabilitaciones que se pueden generar en los niños. Primero vamos a enfatizarlo en las evaluaciones y la rehabilitación con las lesiones medulares que estamos mencionando con todo este tipo de capítulo 1 y capítulo 2, es en busca de ocasionar la multitud en cambios físicos y psicológicos, ¿no? Generándolos evaluados y abordados también en este tipo de las deficiencias. Se van a generar algunos cambios físicos y comunes también, ¿no? Que las complicaciones pulmonares, la espasticidad, la osteoporosis, ¿no? Que son cambios también psicológicos se pueden presentar, ¿no? La depresión, la ansiedad, el estrés también, el aislamiento, y algunas alteraciones de las lesiones medulares que se pueden generar problemas cardiovasculares y las diabetes que menciona este libro también en esta parte, ¿no? Y esas alteraciones físicas y psicológicas van a afectar la integración social de la familia y también el aspecto laboral, no en el retorno al colegio y los pacientes con ese tipo de deficiencias. Continuando con la exploración física, ¿no? Hay un punto importante que menciona este libro, es el ASIA, ¿no? Que es el American Spinal Injury Associations, que es que consiste en la propia aproximación de la multidimensional para categorizar tres factores, el compromiso motor y el sensitivo en base al individuo, ¿no? Que eso va a generar. Presentan algunas alteraciones, ¿no? Que es de los 10 músculos bilateral y la alteración sensitiva que esto pretende, que pretende como objetivo evaluar mediante las aplicaciones de un pinchazo, como mencionan, y del tacto en los 28 de hematomas que presenta este menor, ¿no? Y además se genera la telepatía. Bien, continuando con la evaluación física, ¿sí? En la evaluación física hay un estudio que menciona, ¿no? Que hay algunos instrumentos recomendados en la base serie de cuestionarios para valorizar los aspectos psicológicos de esos pacientes, dividiéndolos también en la base de la población adulta, ya que se presenta un nivel tanto en los niños como los adultos, ¿no? Y se generan varias escalas propuestas por ello, ¿no? Los trastornos de la ansiedad generalizada, algunos factores que ya lo había mencionado antes, los cuestionarios de salud del paciente, y las escalas hospitalarias de la ansiedad y la depresión, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está. Hay algunos tratamientos, ¿sí? Como las rehabilitaciones, ¿no? Que estas rehabilitaciones en los niños adolescentes es de manera dinámica y se pretende que se generen adecuadamente el uso del envejecimiento y el desarrollo en base a las intervenciones que se incluyen en la máxima independencia y la propia movilidad.
Siguiendo con la rehabilitación física, se inicia, ¿no? Y es importante comenzar por las medidas preventivas en las complicaciones de afectaciones, las trombosis que se pueden generar en los menores. Y continuando con el tratamiento psicológico, que es un punto muy importante que se tiene que tratar aquí, ya que es un ajuste en base a ese procesamiento a lo largo del tiempo que va a generar el niño, tanto en la niñez, en su propio crecimiento psicomotor, ¿no? Esto va a generar algunos mecanismos de aflotamiento, tanto para él, para la familia, ¿no? Y también el punto de la rehabilitación que hemos tratado de mencionar, estos tres aspectos que están aquí en pantalla, tanto en el tema psicológico, psiquiátricas y también trabajadores sociales que van a ayudar tanto al paciente como a la familia en concreto, ¿no? Hay algunas valoraciones en ese sistema de la familia, ¿no? Que es un aspecto clave que menciona este libro. Para datos final de este tema es que las lesiones medulares, ¿no? Van a apoyar o van a ocasionar que se presenten múltiples alteraciones en la vida de los niños y cuando van creciendo en la etapa de los adolescentes, que van a sufrir, por así decirlo, ¿no? Pero siempre van a necesitar la supervisión, el apoyo y el cuidado de la vida diaria ante esas tareas que estamos mencionando aquí a continuación, que es la rehabilitación física y el tratamiento psicológico. Es por ello que los profesionales de la salud mental mencionan que evaluar esas necesidades tanto para los niños, para la familia, es muy importante para así manejar las expectativas y ofrecer una información en el concretado y en el desarrollo del menor, y así para mostrar una educación al respecto para estos menores que desean adquirir. Sí, siguiente, por favor. Esto sería todo referente a estos dos capítulos. Muchas gracias.